serán las distintas medidas que vayamos a calcular para un ejercicio. Para ello, entonces, le vamos a dar inicio a nuestra clase con respecto al cálculo de las medidas de tendencia central. Para el cálculo de la medida de tendencia central, nos indica la fórmula, la cual consistirá en crear una sumatoria, nos indican, una sumatoria de la frecuencia por el punto medio. El punto medio que habíamos ya calculado en un ejercicio, si mal no estoy. Entonces ustedes considero ya tienen la idea de cómo crear lo que es el punto medio. Vamos a necesitar al punto medio, necesitar a la frecuencia, multiplicarlas, sumarlas y seguidamente dividirlas entre la cantidad de términos que estemos evaluando. Para estos ejercicios, entonces, en algún momento nos pueden indicar ya una tabla que esté constituida por los dos límites, el límite inferior y el límite superior, junto con la frecuencia. Si ese es el caso de que se nos presente un ejercicio para calcular a las tres medidas de tendencia central. Pero asimismo, pueden darnos lo que es un grupo de números a los cuales vayamos primero que nada a ordenarlos, seguidamente de ordenarlos, calcular lo que es el rango, lo que es la amplitud y lo que es el intervalo, para que de esa manera vayamos a constituir lo que son los límites junto con la frecuencia. Nuestro caso es que ya contamos con la columna de los límites y también con la frecuencia. De una vez nos están presentando el valor de la frecuencia acumulada, indicándoles que cuando creamos a la frecuencia acumulada, copiamos la primera frecuencia. Seguidamente le iremos sumando lo que es la segunda frecuencia. 3 más 8 que nos están dando 11, perdón. 11, 11 más 5 que nos están quedando 16. 16 más 2 que nos quedan 18. 18 más 6, 24. Y 24 más 5 que son 29. Y finalmente 29 más 1 que son equivalentes a 30. Tenemos entonces ya descrito que en este estudio estadístico estamos trabajando con 30 términos. Tenemos ya constituida a la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a proceder al cálculo del punto medio que habíamos indicado con anterioridad. Que para el cálculo del punto medio consiste en darle sumatoria a los límites, el límite inferior más el límite superior divididos dentro de 2, para poder crear cada uno de los valores del punto medio. Entonces, vamos a indicar que la sumatoria de ambos límites, límite inferior y superior entre 2, con eso puedo crear el primer valor del punto medio, que con la sumatoria de la segunda fila de ambos límites divididos entre 2, voy a crear el segundo valor del punto medio. Perdón, de tal forma que, comprendidos ya esto, tenemos entonces el valor del punto medio. Tenemos entonces la sumatoria de los límites, tanto inferiores como superiores, divididos entre 2. Con esto vamos a crear al punto medio.
El punto medio nos indican que lo vamos a necesitar para poder constituir el numerador de lo que es el cálculo de la media aritmética. Este es el punto medio. El anterior es la frecuencia y nos piden la sumatoria. Sumatoria del producto de la frecuencia por el punto medio. Divididos entre n, donde n ya nos indicaron que son 30 términos. Entonces, a través de esto es que vamos a calcular lo que es el valor de la media aritmética. Entonces, les pregunto si alguien tiene alguna duda con respecto al cálculo de esta columna. El cálculo del punto medio. O vamos comprendiendo bien. Podemos avanzar entonces. ¿Hay alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda, es que no entendí muy bien cómo sacó el punto medio. El punto medio. Viene usted y realiza la suma de estos dos números y los va a dividir entre dos. Va a dividir entre dos dicho resultado. Entonces, vamos a sumar la cantidad de 45 más 52 y estos son 97. Divididos entre 2, me quedan la cantidad de 48.5, que es este resultado que tenemos por acá. Nuevamente, haremos el mismo procedimiento en la segunda fila. Tenemos entonces sumatoria de 52 más 59, que son 111, divididos entre 2 y me quedan 55.5, que sería esta otra cantidad numérica. No sé si ahora sí Perfecto. vamos bien. Sí, gracias. Muy bien. Ahora bien, calculados ya dichos valores, vamos a indicar lo siguiente. Necesitamos ahora, según esta fórmula, multiplicar la frecuencia. ¿Cuál va a ser la frecuencia? En primer lugar, 3. Y seguidamente el punto medio, que en este caso son 48.5, para obtener un valor en el producto de la frecuencia contra el punto medio. Seguidamente vamos a multiplicar a la segunda frecuencia por el segundo valor del punto medio. Vamos entonces a efectuar dicha multiplicación de esta forma y de esta forma y poder obtener cuál es el valor en cada fila de dichos productos. Por aquí entonces, Profe, sí, una pregunta. Entonces ahí, digamos, vamos a poner 3 por 48.5 dividido 30, ¿no? no, solamente la multiplicación. Primero que nada queremos solo multiplicar cada frecuencia por cada punto medio. 3 por 48.5 nos da el valor de 145.5. Nuevamente, 8 por 55.5. El resultado es 444. Multiplicamos nuevamente 5 por 62.5 y el resultado es de 312.5. ¿Estamos? ¿Alguien Sí, más que profe. tenga alguna duda? Profe, o sea, solo multiplicar la frecuencia por el punto medio, ¿verdad? Correcto. Gracias, profe. Muy bien, por nada. Bueno, si no tenemos dudas, vamos a proseguir. Multiplicamos entonces 2 por 69.5 que nos dan 139. También vamos a multiplicar 6 por 76.5 y esto es 459. 5 multiplicados por 83.5
y estos son 417.5. Tenemos 1 multiplicados por 90.5 y son 90.5. La fórmula nos está indicando lo siguiente. Nosotros ya hemos resuelto la multiplicación de frecuencia por punto medio. Aquí el símbolo. Este símbolo me indica que requiere sumatoria. ¿Sumatoria de quién? Sumatoria de estos valores numéricos. Entonces voy a proceder a realizar la suma de 145.5 más 444 más 312.5 más 139 más 459 más 417.5 más 90.5 y el resultado me queda de 2000,8. Ese es el resultado entonces y con esto ya he constituido el numerador de la fórmula. Ya conozco cuál es el valor de todo lo que me está representando esta fórmula. Sumatoria de la frecuencia por el punto medio equivalentes a 2000,8. También conozco a n, donde n es equivalentes a 30. ¿Qué debo entonces efectuar? Voy a efectuar una división del numerador contra el denominador. Entonces indicaré que necesito realizar la división. La media será igual a 2008 divididos entre 30, dándome un valor equivalente a 66.93. Ese será entonces el valor de la media aritmética. Profe, ahí utilizó la fórmula ¿A qué fórmula se refiere? a la que tiene ahí que dice media aritmética. Sí, así es. Utilicé la sumatoria de la frecuencia por el punto medio divididos entre la cantidad de términos. Ay, ay, ay. Muy bien. Una pregunta. Y diga. Ahí siempre se van a trabajar con 2 decimales. Sí, vamos a utilizar únicamente 2 decimales. Vamos a aproximar y pues con ello dejamos a los 2 decimales. Ah, bueno. Gracias, profe. Muy bien, por nada. ¿Alguien está copiando, perdón? No, profe.
Muy bien. Solo me indican cuando finalicen, por favor. Gracias. Ya, profe. Muy bien, gracias. ¿Alguien Profe, más? entonces los 66.93 es la media. Así es, este es el valor de la media. Gracias. ¿Alguien falta de copiar, perdón? No, profe. Bueno, nos corresponde el segundo cálculo. Tal vez con lo que sí podríamos avanzar. Con respecto al mismo, sería con la aplicación de la fórmula. Voy a tratárselas de proyectar. Estamos, considero que ahí se alcanza a ver. Esas son las variables que vamos a utilizar. Más adelante yo voy a explicarles la forma en la cual vamos a calcular.
No es cosa del otro mundo, se los aseguro. El montón de variables que observamos es únicamente para describirnos. Si ya conocemos el nombre correcto de cada una de las variables. La mediana nos indican entonces que consiste en colocar primero que nada al límite inferior. Ustedes ya reconocen quién es el límite inferior. También necesitamos a n. ¿Quién va a ser n? Será la cantidad de términos con el que estemos trabajando. N me dicen n divididos 2. Sabemos entonces que n dividido 2 en nuestro caso son 30 medios, lo que es equivalente a 15. Me dicen que a 15 le debo de restar la frecuencia, pero es la frecuencia acumulada y es la anterior. Ya les indicaré a quién se le denomina frecuencia acumulada anterior. Y también me indican que eso está divididos entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Vamos a ubicar únicamente quién es la frecuencia. Y finalmente estaremos multiplicando dicho resultado por la amplitud. Ustedes también saben calcular el valor de la amplitud y sabemos que la amplitud consiste en la cantidad de términos que hay entre el límite inferior y el límite superior. A eso le vamos a denominar amplitud. Entonces sí les pediré que por favor copien la fórmula. Considero que los textos no son tan fundamentales para la comprensión, ya que sabemos quién es n, sabemos que es f mayúscula menos 1, la frecuencia acumulada, pero la anterior. Sabemos quién es fi, únicamente f minúscula, que es la frecuencia, y la amplitud, que es la que indiqué con anterioridad. Vamos a copiar entonces únicamente a lo que es la fórmula. Y los que vayan finalizando, pues pueden retirarse de la plataforma. Les deseo que tengan buen día. Los veo en nuestra próxima clase. O sea, que digamos así como la F mayúscula, la F minúscula, si tiene una I, significa que es la anterior. Cuando tienen I menos 1, es que se refieren a la anterior. Si solo es I, Ya. entonces sigue siendo la frecuencia acumulada o debe ser la frecuencia únicamente. Gracias, profe. Muy bien, por nada. Profe, ya terminé de copiar. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a finalizar nuestra sesión. Los veo el día de mañana. Que tengan feliz día. Adiós, Profe, profe. feliz día. Gracias. Adiós. Nos vemos. Feliz día.